Hola, este es el primer video práctico correspondiente al programa de certificación de Linux Red Hat Enterprise RHC SA en su edición número 8. Respecto del capítulo 2, interacción inicial con el sistema operativo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta pequeña práctica? Pues vamos a listar la jerarquía de directorios haciendo uso del comando tree. Vamos a listar los archivos del sistema haciendo uso del comando ls y varios de sus parámetros, de sus opciones principales. Y también vamos a estudiar comandos básicos como son el pwd, uptime, uname, lscpu, whereis, which y type. Para ello yo ya tengo aquí la máquina virtual con Red Hat Enterprise 8. Ahí está. Y aquí tengo la terminal. Antes de entrar a la terminal, pues nada más como un mero repaso, vamos a estudiar las partes principales del entorno de escritorio. En la esquina superior izquierda tenemos el menú Actividades, que nos va a dar acceso pues a las principales aplicaciones disponibles aquí en el entorno de escritorio: el Mozilla Firefox, el gestor de archivos, el gestor de paquetes desde software, la ayuda, la terminal y aquí esta que es como el panel de control, como el equivalente al panel de control en Windows. Presionamos Escape para salir. Enseguida al centro de la parte superior tenemos la fecha y hora del sistema y si le damos clic pues nos despliega un pequeño calendario. En la esquina superior derecha tenemos estos tres botones de acuerdo al orden de aparición. Este es el que hace referencia a la tarjeta de red, el sonido y el botón de encendido, apagado o cerrar sesión. Si desplegamos esta flecha de aquí, nos muestra las opciones que tenemos disponibles. Poco más que eso, no hay mucho más que explicar en torno a la interfaz gráfica. Es algo bastante simple, bastante sencillo. Y como se puede observar, pues estamos trabajando con la versión de Red Hat Enterprise 8. Y ahora sí, vamos a pasar a la práctica. Para ello, vamos a abrir nuestra terminal de comandos. Aquí en la terminal lo mismo, la interfaz aquí nos dice el nombre del usuario, que es root, arroba y después el nombre del equipo, que es RHCSA, y la virgulilla para indicarnos que apunta al directorio raíz. Y aquí, como decíamos, ¿no? este comodín de signo numeral hace referencia a que el usuario que va a digitar los comandos es un usuario administrativo o el usuario root. Y los menús, aquí dentro de los menús, pues de lo más común que solemos hacer es aquí en el menú editar las preferencias de la terminal, ¿no? El tamaño de letra, los atajos, el color del fondo, entre otras características. Bueno, eso no es lo principal del video, lo principal es desarrollar la práctica. Vamos ahora sí a hacer la práctica que nos corresponde. Lo primero es que vamos a listar la jerarquía de directorios y para ello vamos a utilizar el comando tree. El comando tree tiene muchas opciones y como argumento pues se le pasa el directorio en cuestión del cual queremos conocer la jerarquía. Una pequeña modificación. Vamos a empezar por digitar el comando así nada más, solito, como se mencionó en el video de teoría. Hay comandos que sin necesidad que pueden funcionar sin que se les pase ninguna opción y ningún argumento. Tal es el caso de tree. Si yo doy tree así solito, pues me va a desplegar la jerarquía del directorio actual. ¿Cómo sé cuál es mi directorio actual? Con el comando pwd. Y aquí me dice que mi directorio actual de trabajo es raíz root, es decir, el directorio home del usuario root. Voy a limpiar, bueno, todavía no voy a limpiar la pantalla. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el comando tree y le vamos a pasar como argumento el directorio etc. Limpio la pantalla, tree y como argumento etc. Vean, ahora nos despliega toda la jerarquía de archivos y directorios del directorio etc. Como es un directorio muy grande que tiene muchos directorios y muchos archivos, pues por eso la jerarquía es muy amplia. Aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Vámonos hasta el principio del comando, a la parte inicial.
aquí. Aquí tenemos la raíz del directorio etc. Enseguida, como este comando nos muestra la jerarquía en forma de árbol, pues aquí nos dice que, digamos, la primera rama de ese árbol es el directorio Accounts Service, y dentro de Accounts Service, la primera rama de Accounts Service es User Templates. En otras palabras, etc es el directorio padre de Accounts Service, y Account Service a su vez es el directorio padre de User Templates. Si lo analizamos a la inversa, diríamos que User Templates es hijo de Account Service, y Account Service a su vez es hijo de etc. De acuerdo. Aquí los elementos que están en color azul son los directorios. Estos elementos que están en un azul como pastel o verde pastel son archivos de enlace simbólico que todavía no los hemos visto. Y acá los elementos que están en blanco son archivos de configuración o archivos de texto normales. Si nosotros queremos ejecutar este mismo comando, pero que únicamente nos muestre los directorios, haríamos lo siguiente: tree, y ahora sí, menos d de directory como opción y como argumento etc. Y ahora vean cómo únicamente nos muestra los directorios, es decir, los elementos en azul. ¿Por qué nos sigue mostrando elementos en color verde que son enlaces simbólicos? Pues porque si apreciamos aquí, estos enlaces simbólicos apuntan a un directorio. Por eso es que los sigue mostrando, pero ahora ya no nos muestra los archivos. Y vean que el resultado de la salida nos da como sumatoria 425 directorios o 425 elementos, que son muchísimos menos que en el comando anterior. El comando anterior eran 425 directorios y 1493 archivos. Correcto. Voy a limpiar la pantalla y vamos al siguiente ejercicio. Ahora, listar todos los archivos en el directorio etc sysconfig. Y lo que queremos es que nos muestre los permisos, el tamaño y la ruta completa en un formato humano legible. Y para ello, pues el comando en cuestión es el siguiente. El comando que utilizamos para eso es tree. Le pasamos como opción H de human, la P de permission para que nos muestre los permisos, y la F de full para que nos muestre la ruta completa. Y el argumento pues es el directorio etc sysconfig. Y aquí está el resultado. Aquí empieza nuestro comando. Y bien, aquí está. Nos lo muestra en varias columnas. Esta primera columna de la izquierda son los permisos. Este es el tamaño del archivo. Y esta es la ruta completa del elemento, ¿no? ¿Dónde radica el formato legible en formato humano? Aquí. 2.1, pero no sabemos qué, si son bytes, kilobytes, megabytes o gigabytes. Si le ponen acá, significa kilobytes. Si le pusiera una M, megabytes, una G, gigabytes, y eso pues lo hace más legible para la vista humana. Voy a limpiar nuevamente la pantalla. Vean el resultado de la salida: 3 directorios y 34 archivos. Limpiamos pantalla y vamos al siguiente ejercicio. Ahora, imprimir todos los archivos ocultos en el directorio principal raíz root. Para ello, utilizamos este comando. Tree -a de todo, en inglés all, el directorio raíz root. Y aquí nos muestra absolutamente todos los archivos. ¿Y cómo sabemos cuáles son esos archivos ocultos? Vean, aquí está el comando. Aquí lo acabamos de ejecutar. Todos los archivos que empiecen con un punto a la izquierda son archivos ocultos, es decir, archivos que si yo hago un ls normal para listarlos, no me los va a listar, porque precisamente están ocultos. Bien sea archivos, como es el caso de estos tres, o directorios, como es el caso de este, que es
punto caché o cualquier otro que esté por aquí. Siempre que un elemento empiece con un punto, quiere decir que va a estar oculto, como este de aquí, por ejemplo. Vamos a borrar la pantalla nuevamente y vamos al siguiente ejercicio. Imprimir un máximo de 2 niveles de profundidad en los subdirectorios del directorio etc. 2 niveles de profundidad, es decir, va a mostrar el directorio etc, el primer subdirectorio y el primer subdirectorio del subdirectorio. A eso se refiere. Y el comando en cuestión pues es este. Recordemos, comando tree, la opción "-f" para que nos muestre la ruta completa, la opción "-L" mayúscula para decirle el nivel, la L es del level, y el número 2, cuántos niveles queremos que nos muestre, sobre qué argumento, el directorio etc. Ahí está. Y vean lo que decíamos. Vámonos hasta arriba para explicarlo nuevamente. Aquí está, ¿no? Directorio etc. Me muestra este primer subdirectorio como el nivel 1 y como nivel 2 nos muestra este segundo subdirectorio. Todo lo que hay detrás o después de este segundo nivel de subdirectorio ya no lo va a mostrar porque solamente le pedimos que nos mostrara 2 niveles. Si lo queremos ver más claro para excluir los archivos y que solamente nos muestre los directorios, pues en lugar de, le quitamos aquí la opción "-f", y únicamente va a mostrar los, perdón, aquí me faltó, en lugar de "-f" es "-d", y ahí está, ¿no? Vean cómo solamente es el primer subdirectorio y el segundo nivel. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí en sane.d, que tiene dll.d. Este sería el primer nivel de... Bueno, vámonos más arriba para explicarlo desde el principio. Aquí, etc. Este es el primer nivel del subdirectorio y el segundo nivel. Todos los subdirectorios que estén por debajo de este ya no los va a mostrar. Aquí tenemos el directorio alza, que está al mismo nivel que account service, entonces corresponde al primer nivel, y confd, que está al mismo nivel que user templates, que corresponde al segundo nivel, y así con cada uno. Vamos a limpiar la pantalla y vamos al siguiente ejercicio. Ahora, siguiente ejercicio, imprimir solo aquellos archivos que comiencen con el patrón SHA dentro del directorio user bin. Para ello utilizamos este comando. El comando en cuestión es tree -p mayúscula como opción. La opción -p mayúscula significa pattern o patrón en español. ¿Cuál va a ser el patrón? Queremos que nos muestre todo lo que empiece con las letras SHA y el comodín asterisco para indicarle que después de SHA cualquier cosa. ¿Y cuál es el argumento? El directorio user bin. Ahí está, ¿no? Si hacemos un ls de user bin para comprobar, aquí vemos que los directorios SHA, pues nada más son estos. Son estos de aquí, que son los que me mostró la salida del comando tree. Este y estos de aquí. Únicamente los que mostró la salida del comando, que está por acá. Vean, solamente me mostró 10 archivos. Estos 10 de aquí. Vamos a limpiar la pantalla y vamos al siguiente ejercicio. Ahora, utilice la opción "-prune" para excluir los directorios vacíos de la salida del comando. Aquí vamos a usar un ejemplo diferente. Vamos a mostrar la jerarquía del directorio root documentos. La ruta completa y la jerarquía de ese directorio. Aquí está, ¿no? Ahí está.
vemos que dentro de documentos está el subdirectorio prueba. Dentro de prueba tenemos el archivo.txt y estos dos subdirectorios, vacío 1 y vacío 2. Si yo ejecuto el comando tree-f-prun, este comando de aquí, con esta opción de "-prun", le estoy diciendo que excluya estos dos directorios que están vacíos. Vamos a ver la salida. Efectivamente, me sigue mostrando la jerarquía del directorio prueba porque ese no está vacío, pero en cambio el directorio vacío 1 y vacío 2 pues ya no nos lo mostró, precisamente porque la opción "-prun" le dice que lo excluya de la salida. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a imprimir el identificador de usuario y el identificador de grupo de cada archivo. Esto se hace con las opciones U de User ID y G de Group ID. ¿Sobre qué directorio? Sobre etc DHCP. Son directorios aleatorios, no tiene nada de especial, no hay una razón en particular para que los haya elegido, son aleatorios meramente. Vamos a ver aquí, además porque la salida es corta y nos permite analizarla con detalle. El directorio etc DHCP, y aquí me dice que el usuario, el identificador de usuario de ese directorio, que es dhcclient.d, es root, y el grupo, el identificador de grupo de ese mismo directorio también sigue siendo root. Ahora me dice que el archivo rory.sh también tiene como identificador de usuario a root y como identificador de grupo también a root. Un directorio y un archivo, esa es la salida de este comando. Recuerden los parámetros, el comando es tree con las opciones "-u" de User ID, G de Group ID y el argumento es el directorio en cuestión. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a imprimir una salida similar a lo que nos mostraría el comando ls-l. Similar porque le va a hacer falta un pequeño detalle, pero bueno, ahorita lo vamos a analizar. El comando en cuestión es este de aquí, tree-pug etc dhcp. La P, ¿qué significa? Significa permission, nos va a mostrar los permisos del directorio. La U, el user ID, y la G, el group ID. Y vean, esto es muy similar a lo que nos mostraría un ls-l, con la diferencia de que el ls-l nos muestra una columna en donde nos indica cuántos enlaces a ese archivo existen, a ese archivo, a ese directorio, existen dentro del sistema de archivos. Ahí está, ¿no? Este es el comando en cuestión. Y vamos al siguiente ejercicio. Ahora, vamos a imprimir el tamaño de los archivos en formato humano legible, el tamaño. Y vamos a hacer lo mismo. Vean cómo estamos repitiendo algunas opciones, pero agregando otras. Ahora lo que vamos a hacer es tree-f para que nos muestre la ruta completa, -pug para que muestre permisos, user ID y group ID, y -h para que lo muestre en un formato humano legible, el tamaño de los archivos sobre el directorio tmp. Y ahí está, ¿no? Ven, esta es la columna en cuestión, la que nos dice si son kilobytes, megabytes, gigabytes, o si no le pone ninguna letra, pues es porque son simplemente bytes. Ahí está. Siguiente ejercicio. Vamos a ver la fecha de última modificación de los subdirectorios. Para esto vamos primero a posicionarnos en el directorio etc dhcpd. Esto forma parte también ya de la navegación dentro de los archivos y directorios. Ya estamos dentro de dhcp. Aquí lo podemos verificar. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear un archivo que se llame mi dhcp dentro de ese directorio, con el comando touch y el nombre del archivo. Ahí está. Si hacemos un ls, aquí está el archivo que acabamos de crear. Y ahora sí, el comando tree-f, -h, -d y el directorio. Vean, si yo hago un cd sin ninguna opción ni argumento, me va a regresar al directorio principal. Y ya dentro del directorio principal puedo ejecutar el comando tree
Y aquí me va a decir bueno, vamos a quitarle algunas opciones para que sea nada más el tamaño y la fecha de modificación. Tree menos H menos D mayúscula. La D mayúscula es date. Aquí está. Me dice que el directorio de hcclient.d se creó el 23 de marzo. El 23 de marzo, que pesa 27 bytes a las 18:12. Y también me dice del archivo ronnie.sh el 15 de junio. No, perdón, pesa 570 bytes, este pesa 23 bytes y se creó el 27 de marzo a las 18:12. Este pesa 570 bytes y se creó el 15 de junio del 21. Y este, que es el de mi DHCP, pues tiene un peso de 0 bytes porque está vacío y se creó el 3 de abril a las 8 de la noche con 28 minutos. Ahí está. Esto es gracias al parámetro "-d", el que nos muestra la fecha de última modificación. Vamos a limpiar la pantalla. Y vamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a ver el tamaño de cada uno de los subdirectorios con la opción "-du". Y en formato humano con el "-h". Y le vamos a hacer sobre el directorio etc security. Observen que aquí es "-du", es la forma larga de la expresión larga del comando. Ahora vean el resultado. Aquí me dice el tamaño de cada uno de los subdirectorios. El tamaño del directorio padre no me lo va a decir. Me dice el tamaño de los subdirectorios y o archivos. Aquí está 4.5K, 82 bytes, 139 bytes. Este por acá 2.1 kilobytes, 2.9 kilobytes. Pero no me dice el tamaño del directorio padre. Y aquí me da el resultado final: 29 kilobytes en uso, distribuidos en 5 directorios y 16 archivos. Siempre es importante leer, o conviene leer la respuesta, el resultado final del comando. Ahora vamos a redireccionar la salida del comando tree a un archivo de texto con la opción "-o", que significa output. Vamos a ver, ls documentos. Ok. Vean, esto es lo que tenemos en el directorio documentos. Ahora, yo le digo que quiero como salida el comando anterior que me muestre el tamaño de los subdirectorios y archivos en formato humano del directorio etc security, y que la salida con el parámetro "-o", la salida de ese comando, la redireccione o la mande o la guarde en un archivo llamado salida.txt, que va a estar dentro de la carpeta documentos. Ahí está. Si vuelvo a hacer un ls documentos, aquí está el archivo salida.txt, y si le doy un cat salida.txt, perdón, cat documentos salida.txt, aquí está el contenido del archivo. Vamos a la siguiente parte de la práctica. Ahora vamos a estudiar algunos comandos para listar archivos y directorios. Vamos a trabajar sobre el comando raíz etc, con todos los ejemplos, o bueno, en la mayoría. Si veo que es conveniente usar otro, pues usamos otro. El comando ls así solito pues va a listar todos los archivos y directorios que son visibles. Recuerden que yo hago un ls, me muestra todos los que son visibles, pero no me va a mostrar los que están ocultos, ¿no? Estamos aquí en el directorio raíz root. Ahora
Vamos al siguiente ejercicio, ls-a, todos los archivos y directorios, incluyendo los archivos ocultos. Archivos y directorios ocultos. ls-a. Aquí está. Estos archivos están ocultos, estos directorios están ocultos. Correcto. Vamos al siguiente ejercicio. ls-l va a listar todos los archivos visibles con información detallada. Todos los archivos visibles con información detallada. ls-l. Ahí está. ¿Qué significa información detallada? Pues que nos muestra varias columnas. La primera son los permisos que tiene cada archivo o directorio. La segunda columna, este 1, significa o hace referencia a la cantidad de enlaces simbólicos que existen en el sistema de archivos apuntando hacia ese archivo o directorio en particular. Siguiente columna hace referencia al usuario propietario, el grupo propietario, el tamaño, que recordemos, si no le pone aquí nada, o bueno, le podemos poner la "-h" para que lo muestre en formato humano. Si no le pone nada son bytes, si le pone una K son kilobytes y así. Y la fecha de creación, ¿no? Marzo 27 a las 18:21 y todos estos de aquí. Ahí está, esa es la información detallada. Aquí utilizamos el parámetro ls-l, la opción LH, para que nos mostrara en formato humano el tamaño de los archivos y directorios. Limpiamos la pantalla, vamos al siguiente ejercicio. ls-ld lista un directorio especificado pero sin mostrar su contenido. Ok, ahora vamos a utilizar este, ¿no? ls-ld de etc. Aquí está. Me muestra los detalles del directorio, pero no me muestra su contenido. ¿Esto para qué podría ser útil? Bueno, pues si queremos comprobar la existencia de un directorio en particular, pero no queremos que nos muestre todo lo que hay dentro, pues simplemente utilizamos este comando. Es como con fines de comprobación. ls-lh, un listado largo en formato humano legible, ya lo vimos, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Es ls-lh. Formato largo con información detallada y el tamaño en formato humano legible. Limpiamos la pantalla. Siguiente ejercicio. ls-lt lista archivos y directorios ordenados por fecha. El más reciente primero. Ok. El más reciente primero. ls-lt. ls-lt. Aquí está el más reciente primero, y el más reciente dentro de esta lista pues es el directorio documentos, que se creó el 3 de abril a las 20:32, ¿no? O bueno, no que se creó a las 20:32, sino que se modificó, porque si recordamos, en un ejercicio anterior, ahí dentro se creó el archivo salida.txt. Ahora el siguiente pues son del 2 de abril, y el más antiguo al final, que es el de Anaconda, el del gestor de instalación de Linux, que se creó el 27 de marzo, como con 9 minutos de diferencia. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Este es para mostrar el más reciente primero, pero también si quisiéramos hacer esto mismo, pero mostrando el archivo o directorio más antiguo primero, utilizaríamos ls-ltr. ls-ltr. El más antiguo primero quiere decir que el Anaconda, aquí está, como era el más antiguo, ahora va a estar al final, al principio, perdón. Y documentos, como era el más reciente, ahora está hasta el final. ls-ltr. Siguiente ejercicio, vamos a listar el contenido de los directorios de forma recursiva. ls-r mayúscula. Clear. ls-r. Recursivo, ¿qué quiere decir? Vamos a estudiar con detalle esta salida. Recursivo quiere decir que nos va a mostrar absolutamente todo lo que tenga dentro el directorio en cuestión. Aquí me dice
que el directorio raíz root, que es sobre el que estamos ejecutando el comando, tiene en principio en su primer nivel jerárquico el directorio anaconda, descargas, documentos, escritorio, imágenes, etcétera, etcétera, todos estos, ¿no? Que viene siendo pues lo mismo de aquí, esto de aquí, pero presentado de otra forma. Ahora, el primer nivel de recursividad me dice, la carpeta descargas que está aquí no tiene nada. La carpeta documentos que está aquí tiene dentro el directorio prueba, el directorio salida txt, vacío 1 y vacío 2. Escritorio, que está aquí, no tiene nada. Imágenes no tiene nada, música no tiene nada, plantillas no tiene nada, público no tiene nada y videos no tiene nada. Ahí está. Esa es la parte de recursividad. Mostrar todo el contenido de un determinado directorio en el orden en cómo está creado. Ahora, bueno, este comando ya lo vimos, es para mostrar el directorio actual de trabajo. El comando cd, que es de change directory, cambiarse a un directorio en particular. Y el comando tty. Este comando significa teletype y nos permite identificar cuántas sesiones de terminal tenemos en ejecución o cuántas sesiones de terminal han sido abiertas por un determinado usuario o por un conjunto de usuarios. Recordemos que Linux es un sistema operativo de red en el cual podemos estar trabajando diferentes sesiones, bien sea de manera local o de manera remota a través de la red, varios usuarios simultáneamente conectados al mismo servidor. Si yo digito el comando tty, así como está, voy a limpiar aquí la pantalla, tty, enter, y me dice dep pts 0. ¿Esto qué significa? Significa que la terminal teletype o tty está asociada al directorio dep. Recuerden que el directorio dep, lo vimos en la teoría, es el directorio que almacena los archivos de dispositivo y que está vinculado al hardware de la computadora. PTS 0, aquí ya me dice que PTS pues es el nombre que le asocia a la terminal y el 0 es el número de terminal. Para probar el funcionamiento voy a abrir una ventana nueva aquí y voy a ejecutar nuevamente tty. Si la anterior era la 0, esta es la 1. Y si abro una nueva ventana tty, esta va a ser la 2 y así. Esto me puede indicar cuántas sesiones de terminal tenemos activas en el servidor. El comando uptime, ya para casi para terminar, me faltan algunos, nos permite ver la fecha y hora, la cantidad de usuarios conectados y la carga de trabajo promedio del procesador durante los últimos 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Vamos a digitar este comando aquí en la terminal 2, uptime. Vamos a ver qué nos devuelve. Aquí me dice la hora, me dice up 55 min, o sea que ha estado activo durante 55 minutos. ¿Cuántos usuarios conectados? Solo uno. Y aquí es importante hacer la diferenciación. Me dice que es solamente un usuario conectado porque solamente he iniciado sesión con un usuario de manera local, aunque tenga varias terminales activas con ese mismo usuario. Este comando lo va a interpretar como un solo usuario y nada más. Y la carga promedio, respectivamente, durante el último minuto 0,04, durante los últimos 5 minutos 0,05 y durante los últimos 15 minutos 0,06. Eso es lo que hace el comando uptime. Siguiente comando, el comando clear, bueno, pues ya lo vimos para borrar, limpiar la pantalla. Vamos a ejecutar algunos comandos que nos permiten obtener información sobre los comandos precisamente. Vamos a utilizar el comando which, que en español which significa cuál, y el comando sobre el cual lo vamos a ejecutar o el argumento que le vamos a pasar al comando va a ser power off. Clear. Which power off. Aquí me dice which cuál. ¿Y a qué se refiere este cuál?
pues me dice cuál es la ruta del comando en cuestión, es decir, en dónde se encuentra almacenado. Y me dice que está en user sbin power off. Si recordamos por ahí en los videos previos, yo les mencionaba que el directorio user sbin es para almacenar, es donde se almacenan los comandos de nivel administrativo. Si yo hago un which ls, por ejemplo, me dice que este comando es un alias del comando ls color auto y que está ubicado en user bin ls, user bin en lugar de user sbin. ¿Por qué user bin? Porque user bin es para los comandos que son de nivel usuario y que se los pueden ejecutar cualquiera. Vamos al siguiente. Where is power off. Where is, ¿dónde está? ¿No? Clear. Where is power off. Y aquí está. Which power off, para que se vea la diferencia con el otro. Which me dice únicamente dónde está ubicado, pero where is me dice dónde está ubicado y además me dice dónde está la documentación asociada a este comando. Por eso les decía en el video anterior de teoría que el directorio user share es relevante porque ahí es donde se encuentran las páginas de manual. Aquí vean, man 8, power off, y todo está en un archivo comprimido con extensión .gz. Si hacemos lo mismo, where is de ls, igual me dicen dónde está ubicado el comando como tal y dónde está la información de documentación de ese comando. Todas las referencias que encuentre a ese comando. Ahora, el comando type, vamos a ver para qué se usa el comando type. Vamos a hacer un type de power off. Me dice power off es user sbin power off. Y si yo le digo type ls, type es para que me diga qué tipo es el comando en cuestión. Me dice ls es un alias de ls color auto. Ya sé que es un alias. Y aquí pues yo ya sé que este es un comando, ¿no? Un programita, un binario. Vamos a probar con otro. Type, por ejemplo, no sé, fdisk. Type pwd. Es una orden interna de shell, es decir, un comando que se les conoce en inglés como de tipo built-in, es decir, de los que ya vienen integrados en la shell. Eso es pwd. Vamos a ver otro de los que ya hayamos usado. Type cat, por ejemplo. Cat es un binario que está en user bin. Hay algunos que la respuesta que nos da es que es un archivo de código ASCII, nada más que no me acuerdo ahorita qué comando es en específico. Vamos a usar un rm, por ejemplo, un alias. Vamos a usar un yum, por ejemplo, otro binario, así. Este comando, el type, nos dice qué tipo de elemento es el comando en cuestión. Ahora, obtener información sobre el sistema, vamos a utilizar el comando uname y le vamos a pasar como opción el "-a" para obtener información completa. Uname solito nos va a dar información relativa al kernel del sistema operativo. Here, uname, ahí está, me dice que es un sistema Linux, así nada más, pero si le digo uname-a, aquí ya me dice, es un Linux, el nombre del equipo es RHCSA, la versión del kernel es la 4.18.0.348 y todo esto me dice que es de arquitectura x86 y x64, me dice la fecha en la que se instaló, me parece, el 8 de marzo.
martes 8 de marzo a las 12:56, 2022, etcétera, etcétera. Arquitectura, y me dice que es un sistema operativo GNU Linux. Y por último este comando lscpu, que me va a dar información detallada sobre el microprocesador. Y aquí es importante destacar que aunque estoy trabajando en una máquina virtual, vean toda la información que me da. Me dice la arquitectura, me dice el modo de operación, o sea, este procesador puede operar en 32 y en 64 bits, orden de los bytes, Little Endian. Esto, bueno, si hiciéramos algún ejercicio de desbordamiento de buffer y demás, esto tiene que ver, tiene relevancia el Little Endian. Por ahí en el canal tengo un video al respecto de una práctica de desbordamiento de buffer, y me da un montón de información relevante, ¿no? Esto suele ser de lo más interesante. Los niveles de memoria caché, aquí vemos que tiene hasta 3 niveles. El modelo del BIOS, Intel Core i7 de 2.7 GHz de velocidad, ¿no? Y así, esta es información importante, detallada sobre el microprocesador de la computadora. Y bien, con eso terminaríamos este video práctico. Como pueden ver, pues son algunos comandos sencillos, no muy complejos, pero que se consideran como comandos básicos para iniciarse o para tener una interacción inicial precisamente con el sistema operativo, lo cual es el objetivo de este capítulo en particular. Hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a continuar con otro video práctico en donde se va a abordar el tema de las páginas MAN y el cómo sacarle provecho a esas páginas, a la ayuda que ya está disponible dentro del mismo sistema operativo para comprender el uso de los comandos. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal, y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.